Ahora sí. Bueno, em, ¿quiénes han estado a la conferencia completa? Ok, bastantes, muy bien. Esperamos que de verdad Dios haya hablado montones a su corazón y que la hayan pasado bien. Y a las que no, para la próxima, tienen que venir a la conferencia completa. Bueno, voy a hablarles yo con la última charla y vamos a hablar, visto tres temas, ¿verdad? Alrededor de toda la conferencia, que es identidad, propósito y llamado. Em, ok. Antes de continuar, una cosa que se me ha olvidado a través de todo el evento es que tenemos que pasarlo, vamos a pasar los peces. Los peces es, bueno, ya las que son de casa saben que los peces es una forma en la que adoramos a Dios y en un evento de este tipo muchas veces hay un montón de gastos asociados que tal vez a veces no todos se terminan de sufragar. Entonces, quería invitarlas, si sienten en su corazón donar o colaborar con algo más, se los agradeceríamos montones porque sí quedamos un poquito ahí con números en rojo. Entonces, nada más órenlo y si lo sienten en su corazón, obviamente no están obligadas a hacerlo, pero las invitamos para que si lo sienten en su corazón lo puedan hacer. Em, Voy a orar antes de iniciar. Padre, esta conferencia es un sueño que plantaste en mi corazón hace 6 años. Y como lo vimos ahora, perfectos son tus tiempos y cada cosecha da fruto a su tiempo. Te quiero dar gracias por lo que has hecho en esta conferencia, por lo que vas a seguir haciendo. Te pido que cada semilla que se plantó germine y crezca y dé fruto, Señor. Y te pido que cada palabra que escuchamos podamos hacerla propia y podamos meditar sobre eso para que realmente gane terreno en nuestro corazón. Te quiero pedir que afirmes en nosotras nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro llamado para que podamos realmente conocerte y conocernos cada día más. Saber que eres tú quien define nuestro valor y que solo tú tienes la última palabra en nuestra vida. Ponemos este rato en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, como les estaba diciendo, en la conferencia hemos hablado de identidad, de propósito y de llamado. Entonces, las charlas que hemos ido viendo a lo largo de la conferencia han sido que estamos hechas para ser hijas amadas, que es nuestra identidad, para ser, para tener un propósito eterno y es que estamos llamadas a glorificar a Dios. Y además tenemos un llamado específico como hijas amadas y es que tenemos el llamado de compartir las buenas noticias de Jesús. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y para eso les voy a contar una historia. Resulta que hace como 6 meses eh, como que sentí demasiado el llamado a empezar a servir tiempo completo. No siendo staff de la iglesia, yo nada más pensaba, ¿cómo voy a lograr algo así? ¿Verdad? Es un llamado que siento en mi corazón, pero la verdad no sé si puedo hacer algo así. Entonces empecé a orar y empecé a orar y empecé a pensar en cosas que podía hacer para generar más ingresos durante, ¿verdad? Esos primeros meses y que tal vez podía empezar a ahorrar y, ¿verdad? Pero una de las preocupaciones más grandes en mi corazón es que tenía una deuda grande de malas decisiones que había tomado cuando estaba más joven. Y resulta que eso, ¿verdad? Estaba en mi cabeza y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Yo decía, yo necesito pagar esto antes. O sea, yo no puedo hacer esto ahorita. Entonces voy a hacer todas estas cosas para llegar ahí en algún momento. Pero quienes acá saben que cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, no es, o sea, y Él quiere que se haga ya, como que Él no es muy de esperar, ¿verdad? Él empieza como a abrir puertas y a hacer cosas y a propiciar cosas. Y yo decía, bueno, no sé bien cómo se va a resolver. Y entonces pensé que tal vez podía vender mi carro y vender la guitarra que tenía y comprarme un carro más barato.
que era como lo que yo decía, bueno, si vendo esto, por lo menos me gano algo de plata y puedo pagar las cosas y comprarme un carro más pequeño. Resulta que esa semana que estaba evaluando, hasta fui a hacer, o sea, hice como un Excel con todas las oportunidades, ¿verdad?, que tenía y con cuánto le debía al banco y si le, entonces, ¿verdad? Yo decía, ay, no sé si me salen los números, si vendo el carro, se lo debo casi todo al banco, entonces, ¿verdad? Digo yo, bueno, tal vez la guitarra que tengo, yo creo que le puedo sacar algo. En esa semana me rompieron la ventana del carro y se robaron la guitarra. Y yo, bye bye mis planes de respaldo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, y no sé, entonces no sé qué voy a hacer, trabajo un tiempo y tal vez ahorro y a ver qué hacemos. Y en el proceso de pensar si yo podía realmente dedicarme a esto al 100%, yo le pedí a Dios 3 confirmaciones. La primera era que si Él quería que yo hiciera esto, me apoyara la iglesia, o sea, Viña, que si Él quería que yo hiciera esto, mi hermana estuviera de acuerdo porque nosotras vivimos juntas y que de alguna manera yo pudiera pagar la deuda. Y, y es demasiado lindo pensar cómo Dios se encarga de verdad de cada detalle. Y le presenté el proyecto al staff de Viña y me dijeron que sí, que les encantaba, que ellos querían estar con nosotros en el proyecto, que ellos me iban a apoyar y que ellos querían que, ¿verdad?, que alcanzáramos más mujeres. Y entonces ellos me dijeron que sí. Después de que ellos me dijeron, bueno, no, mentira, con la primera con la que hablé fue con mi hermana. Entonces como hablé con mi hermana y lo único que le pregunté fue, ¿qué me ves haciendo de aquí a 5 años? Ella me dijo, de ahí echas para más. Y yo dije, ok, es que quiero hacer hechos para más, ya como a tiempo completo. Y ella me dijo, sí, yo te veo haciendo eso. Y, y después Viña me dijo que sí, y después me quedaba la deuda, ¿verdad? Que era como la que para mí era más complicado. Y resulta que un día estaba con mi hermana en la cocina, estábamos comiendo, y ella se me queda viendo, ¿verdad? Y me dice, ella es mi hermana menor, eso es importante. Y me dice, Adri, ¿cuánto debes? Agarro yo mi computadora, saco el Excel, ¿verdad? Esto. Y mi hermana me dice, yo te lo quiero pagar todo. ¿Verdad? En ese momento, ¿verdad? Obviamente yo me puse a llorar y me sentí, ¿verdad?, demasiado como conmovida porque ella es mi hermanita menor, no tiene por qué hacer eso por mí. Pero les voy a dar un poquito de contexto. Nuestro papá había fallecido hace 2 años, falleció hace 2 años. Y aunque yo crecí con él desde que tengo 8 años, yo no era su hija biológica. Entonces a mí no me correspondía herencia legalmente. Pero ella sabía que papi quería dejarnos bien a los 3. Entonces eso fue lo que ella me dijo. Aunque a vos no te dieron herencia, yo quiero pagarte esa deuda porque papi quería dejarnos bien a los 3. ¿Verdad? Y yo no voy a dejar de llorar, ¿verdad? Y de sentirme como conmovida, primero por el corazón de ella, porque siempre que se trata de plata es difícil, aún entre parientes, más tal vez entre parientes. Pero ese desprendimiento obviamente conmovió demasiado mi corazón y de alguna manera, aunque papi ya no estaba, afirmó su paternidad sobre mi vida, ¿verdad? Él era mi papá, dijera la ley lo que dijera. Y, eh, y así empecé a servir a tiempo completo. Para los que no sabían, estoy en esto a tiempo completo, soy una misionera local y ha sido desde diciembre acá la aventura más linda de mi vida. Porque Dios se ha mostrado fiel en cada etapa y ha proveído de maneras que ni me imagino. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando vamos a hablar hoy acerca de compartir su amor, yo tenía una deuda que yo no tenía posibilidades de pagar. Yo tenía una deuda que me imposibilitaba seguir adelante con los planes de Dios para mi vida. Y nosotras tenemos una deuda con Dios que tampoco podemos pagar, si no es a través del sacrificio de Jesús.
Mi hermana me dio dinero a mí para pagar la deuda. Y Jesús pagó nuestra deuda para darnos vida eterna. Y ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es compartir con cada persona que nos encontramos que hay una buena noticia, que hay quien pague la deuda y que está accesible para todo aquel que quiera recibirlo. Pero entonces hay 3 puntos importantes cuando hablamos acerca de compartir esa buena noticia. Y lo primero es que muchas veces nos enfocamos como en el qué debo hacer, ¿verdad? Y eso es increíble. Y las que fueron al taller de Irene, ¿quiénes fueron al taller de Irene? Chivísimo, ¿verdad? Tal vez hagamos un taller de eso después. Y hay muchas cosas del cómo podemos hacerlo y ahorita las vamos a ver. Pero quiero que empecemos con algo muy importante y es cuál es el mensaje que compartimos. Porque si no sabemos qué mensaje estamos compartiendo, difícilmente lo vamos a poder comunicar de una manera adecuada. Entonces vamos a estudiar un poco cuáles son las noticias que compartimos y por qué son buenas. Entonces, vamos a, ¿verdad? Todo inicia en el principio, el hombre y Dios estaban juntos y vivían en comunión, pero llega lo que llamamos la caída del hombre y hay una separación, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. En esa separación vamos a leer el siguiente versículo, Romanos 3:23. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gloria son justificados gratuitamente. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Mediante qué? Mediante la redención en Cristo que Cristo Jesús efectuó. Entonces, ese es el mensaje que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Y qué significa estar privados de la gloria de Dios? Significa simplemente una separación espiritual entre nosotros y nuestro Creador. Y la situación con esto es que, como hablábamos ahora de la deuda, esa deuda nosotros no podemos hacer nada para pagarla, esa separación no podemos hacer absolutamente nada para arreglarla. No hay forma en la que podamos negociar con Dios para hacerlo en nuestras propias fuerzas o para hacerlo en nuestros propios medios. Y lo que pasa con esto es que muchas veces, en vez de contar nuestra deuda como algo que necesitaba ser pagado, pensamos en nuestras propias fuerzas, pero yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona. Y creo que muchos de nosotros acá sí tenemos cualidades preciosas y cosas lindísimas que Dios hizo en nosotros desde antes de nacer, que reflejan el carácter de Dios y que también, ¿verdad? Porque somos creadas a su imagen y semejanza. Entonces, claramente hay en nosotras muchas cosas que quieren y anhelan reflejar la gloria de Dios. Pero con la entrada del pecado, esa imagen de Dios fue quebrantada y fue distorsionada. Y por más que nosotras pensemos, pero yo soy bueno. Yo creo que todas acá pensamos en eso en contraste como yo no mato, yo no robo, es como lo que más he escuchado, yo no sé si a ustedes, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Entonces soy una buena persona. Pero es que la comparación de si soy buena o no se hace con el peor de los villanos de las películas, ¿verdad? La comparación de si soy bueno o no se hace con un Dios santo. Y una de las cosas que pasa con un Dios santo es que no podemos estar delante de su presencia si tenemos pecado en nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos a alguien que sin haber pecado tenga la posibilidad de pagar la deuda por nosotros. Y una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba pequeña, cuando yo iba a la iglesia con mi abuelita y me hablaban del pecado original y el pecado original, yo decía, pero ¿qué culpa tengo yo de lo que hicieron a Adán y Eva? Primero, eso fue hace un montón de tiempo. Yo ni los conocía. Y no fui yo la que se comió la manzana, ¿verdad? Cuando estaba pequeñita, yo no entendía. Y yo, ¿verdad? Se me hacía súper raro.
Y poco a poco fui entendiendo que es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, que esa fue la entrada del pecado, pero que cada una de nosotras aquí sentadas mentimos, sentimos envidia, sentimos orgullo, tratamos mal a alguien, deshonramos a nuestros papás, desobedecemos las leyes, ¿verdad? O sea, así sea algo como pasarse un alto o, ¿verdad? Exceder los límites de velocidad. Todas hacemos algo. Hemos no sé, tenido relaciones antes del matrimonio, fuera del matrimonio. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer que realmente si nos comparamos con Dios, sí nos pone en una desventaja. ¿Y por qué había que pagar por esos pecados? Muy sencillo, porque Dios es justo. Y cuando nosotros pensamos en justicia, siempre pensamos, ¿verdad?, en que si queremos, por ejemplo, si alguien comete un crimen, lo justo es que pague por su crimen con una consecuencia, ¿cierto? Pero nosotros pensamos que nosotros no tenemos ningún crimen que pagar, ¿verdad? Porque no hemos cometido algo penalizado tal vez por la ley, pero sí existe la ley de Dios. Y para que Dios haga justicia, tendría que cobrarnos a cada uno lo que nos corresponde. Pero él dijo, no, no quiero cobrarles a cada uno lo que corresponde. Voy a poner a mi hijo a pagar por ustedes. Porque ustedes solos no van a poder pagar, ¿verdad? Yo no sé, yo me imagino como si, como que si nos fuéramos a comer todas nosotras a Furca y todas piden un plato y después todas se van y me dejan con la cuenta. No habría forma en la que yo pueda pagar esa cuenta. Entonces, como que Dios nos ve y dice, no lo vas a lograr sola. Y la paga del pecado es la muerte. Vamos a leer Romanos 6:23. Bueno, si no, yo aquí lo tengo. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No es una muerte física, ¿verdad?, de la que hablamos, aunque sí sabemos que tenemos un principio y un fin. Pero es una muerte espiritual, es una separación de Dios. Y no solo acá, sino una separación de Dios eterna. Y eso es de lo que Dios nos quiere salvar. Y hay una cosa que un día de eso estaba pensando, ¿verdad? Y es que yo no sé si ustedes han escuchado este ejemplo, pero es como cuando uno agarra un vaso de agua. Yo no sé si algunas veces les han dicho eso, ¿verdad? Pero como agarrar un vaso de agua y echarle una gota de orines. Y que te digan, tómatela. Solo una gota lo que tiene. El resto es pura agua. Y uno, pero es que tiene una gota de orines. ¿Verdad? Es como, pero es muy poquito. O sea, 99% agua. Y uno, no, me la quiero tomar igual. Y creo que eso es lo que pasa con nosotras, que pensamos que el pecado es así de chiquitito y que qué importa, todo lo demás está bien. Pero es que nadie se toma un vaso con una gota de orines. Y Dios, un Dios santo y perfecto, tiene que estar en presencia de santidad también. Y la única forma en que Él nos puede ver santos es a través de su Hijo. Es cuando su Hijo cubre nuestros pecados y que podemos estar en su presencia. Y otra de las cosas que es vacilona también acerca del vaso de agua es que no importa cuánto yo lo bata, no importa si lo vuelco para arriba, si lo vuelco para abajo, si lo meto al congelador, no hay nada que ese vaso por sí solo pueda hacer para purificar el agua que tiene adentro. Nada, no se puede purificar solo. La única forma de que ese vaso se purifique es que yo le eche suficiente agua como para que el agua vieja salga toda y sea lleno de agua nueva. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de nosotras. Él quiere que, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que morimos a nosotros mismos y somos llenos de Dios. Entonces, cuando nosotros morimos a nosotras y somos llenadas de Dios, es cuando nuestra naturaleza cambia y hay un antes y hay un después en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios mandó a su Hijo a hacer. Vamos a leer Juan del 4 al 4, primera de Juan 4:10.
Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Este es el mensaje que nosotras compartimos. Este es el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas noticias que nosotros tenemos para darle a otras personas. Y en estas buenas noticias tenemos 3 regalos hermosos. 3 regalos que recibimos a través de la palabra de Dios y de tener fe en Jesús. Y las vamos a ver súper cortito porque cada una de estas palabras puede ser una charla completa. Entonces vamos a hablar de justificación, redención y reconciliación. Justificación significa que éramos culpables y merecíamos una condena. Pero Dios, por gracia, nos declara inocentes. La justificación es estar delante del juez habiendo cometido un crimen y que el juez decida por gracia dejarnos libres, aún siendo culpables. Y entonces una vez escuché algo muy interesante de una persona que decía, ¿qué vacilón? A nosotros nos indigna cuando una persona que cometió un crimen no es castigada, ¿verdad? Si nosotros vemos a alguien, por ejemplo, que roba o que mata o que hace alguna cosa así, nos parece indignante que no reciba un castigo, ¿cierto o no? O nos gusta que salga libre, ¿verdad que no? Sin embargo, no nos escandaliza que siendo nosotras culpables, Jesús nos deje libres. Eso no nos escandaliza. Y esa es la gracia de Dios, esa es su justicia. Después de eso está la redención. La redención quiere decir que digamos que además de la posibilidad de ir a la cárcel, teníamos que pagar una multa. Teníamos que pagar por eso que habíamos hecho. Y el juez delante de nosotras se sienta y dice, no solo te dejo ir libre, sino que pago por vos la deuda. Eso es la redención de Dios. Él nos deja libres y además paga la deuda. Y después está la reconciliación. La reconciliación es de las cosas más lindas porque ese es el lugar en donde estábamos separados de Dios. Y Él, por amor, ofrece a su Hijo para poder reconciliar la relación que teníamos con nuestro Padre en el inicio. Él nos reconcilia consigo mismo a través de la muerte de su Hijo. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Reconciliación. Bueno, yo lo tengo acá. Dice, primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida, esto es muy lindo, en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Entonces, esas son las buenas noticias. Que hay una salida, que hay quien pague la deuda y que lo único que nosotras tenemos que hacer es aceptar nuestro pecado y arrepentidas reconocer que nuestra necesidad de un Salvador, para que a través de la muerte y resurrección de Jesús y por medio de fe en Él, seamos justificadas, seamos redimidas y seamos reconciliadas con Dios. Y hay 3 cosas que son muy importantes que tenemos que saber digamos, acerca de este tema. Y es, tenemos una filmina ahí que dice, 'Hecho está'. 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 'Hecho
es como una cruz y unas piedritas, ¿no? Está. Esto se los quería traer de una manera gráfica, ¿verdad? Porque yo sé que todos lo sabemos, pero a veces no es esto con lo que vivimos todos los días. Y es que la ley dice, hace esto. Y Jesús no vino a anular la ley, pero la vino a cumplir por nosotros. Eso no quiere decir que vivimos sin la ley porque ha sido escrita en nuestro corazón. Pero Jesús vino y dijo, hecho está. No tenés que hacer nada para ganar mi aceptación, no tenés que hacer nada para ganar mi amor, no tenés que hacer nada más que aceptar el perdón que se recibe a través de fe en Jesús. Hecho está. Ese es el evangelio que compartimos. Y una de las cosas más importantes también es saber que es por fe, es por gracia, es a través de Jesús, es por medio de las Escrituras. No hay nada adicional. Ahí no hay nada que sea mío propiamente. Gracia, fe, Escrituras, Jesús, todo para la gloria de Dios. Ahí no se trata de nuestro desempeño, ahí no se trata de nuestros logros, ahí no se trata de lo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es a través de fe en Jesús. Y ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Tal vez muchas de ustedes ya conocen el mensaje de salvación. Pero es que es demasiado importante que lo conozcamos bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han ido a una tienda y los ha atendido un vendedor que está más interesado en ganar comisión que en vender el producto bien. Y entonces el cuento va un poco así. Bueno, muchacho, y cuénteme una cosa, ¿cómo funciona esto? Porque se ve muy bonito, pero realmente no sé cómo, o sea, como para qué sirve bien, usted me explica. Bueno, ahí Titi, yo qué le digo, así como que saber bien cómo funciona no lo tengo muy claro, ¿ve? Pero lo que yo sí le puedo asegurar, señorita, aquí así de corazón, es que es el mejor en el mercado, que tiene garantía de 3 años y bueno, que somos mejores que la competencia y que si usted me lo compra hoy, le doy un 30% de descuento, pero solo hoy, ¿verdad? Y uno no sabe ni para qué sirve, cómo sabe que funciona, nunca lo has usado en tu vida. Y eso no vende, ¿sí o no? No vende. Para que yo mucho tiempo trabajé en ventas y mi jefa siempre decía, la gente no compra el producto, compra el vendedor. Por eso cuando un buen vendedor se va a la competencia, muchos clientes se van con el vendedor. Cuando usted sabe lo que está vendiendo, cuando usted interioriza lo bueno que es ese producto y todavía mejor aún, cuando usted sabe con todo corazón que la persona con la que usted está hablando necesita llevarse ese producto porque es lo mejor que usted ha visto en la vida, la gente le compra el producto. Pero usted tiene que saber qué es lo que está vendiendo y por qué lo está vendiendo. Entonces, ese es el punto número 1. Sepamos cuál es el mensaje. Porque solo cuando sabemos qué es lo que estamos dando y el valor de lo que estamos entregando, es que vamos a tener la pasión para venderlo bien. Entonces, el punto número 1. El punto número 2 es cómo compartimos las noticias. Y ahí profundizamos un poco, como les dije, en el taller de Irene, pero les voy a dar un poquito de eso también. ¿Cómo compartimos las buenas noticias? Todo vendedor lleva también una capacitación, ¿verdad? Y sabe, le dan tips y mira, si te dan esta respuesta, vos podés responder de esta otra manera y todo lo demás. Hace unas semanas, algunas de acá tal vez la llevaron, estuvimos llevando acá en la iglesia una campaña que se llamaba ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Verdad? Y Rick Warren nos dio 4 cosas de cómo podemos compartir las buenas noticias. Y lo puso muy sencillo, entonces yo lo resumí en 4 palabras para que nos las podamos llevar más fácilmente. Y es que nosotros compartimos el evangelio a través de nuestro testimonio,
nuestras experiencias, nuestras pasiones y las escrituras. ¿Por qué testimonio? Porque cada uno de nosotros tiene una historia de cómo era su vida antes y cómo era su vida después. Y ese es nuestro testimonio, que Dios entra en nuestra vida y transforma nuestra vida. El testimonio que tenemos es cómo Jesús restaura, cómo Jesús sana, cómo Jesús nos cambia. Ese es nuestro testimonio, nuestro antes y nuestro después. Número 2 son nuestras experiencias. ¿Qué son nuestras experiencias? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que cada una de nosotras sentada acá tiene una experiencia de algo que Dios hizo en nuestras vidas que vale la pena ser contado. Cada una de nosotras tiene cosas que el Señor ha hecho muy adentro de nosotras. Milagros, oraciones contestadas, regalos que nos ha dado. Aún en los momentos más difíciles tenemos experiencias que contar. Pasiones santas son esas cosas que duelen en el corazón de Dios y llegan a doler en nuestro corazón también. Es cuando nosotros empezamos a dolernos por los pobres, cuando empezamos a dolernos por la gente que no tiene familia, cuando empezamos a dolernos por la gente que está enferma y decimos yo quiero ser parte de esa misión, yo quiero. Y eso también cuenta la historia de Dios, eso también cuenta las buenas noticias, porque a Dios le importa cada persona y cada dolor. Y cuando nosotros nos dolemos por eso, damos testimonio de quién es nuestro Dios. Y número 4, las escrituras. Y con esto les voy a contar una historia pequeña. Hace un tiempo estaba con un amigo del trabajo que siempre todo el mundo decía que qué buena persona era, que qué buena persona era, que qué buena persona era, porque era un excelente trabajador, era excelente persona, era súper dulce, siempre estaba para ayudarle a todo el mundo. Pero yo trabajé mucho tiempo con él y nunca supe que era cristiano. Y entonces yo pensé, el no saber que era cristiano me hace pensar que él es una buena persona, no que tiene un gran Dios. Y cuando nosotros compartimos nuestra fe a través de la escritura, a través de las verdades de Dios, le estamos dando la oportunidad a la gente de acercarse al único que puede pagarles la deuda. Entonces, si damos testimonio, si damos experiencias, si tenemos pasiones santas, pero no contamos las buenas noticias, les estamos robando de la única oportunidad que tienen para que alguien les pague la deuda. Entonces, esa es de manera muy condensada cómo podemos compartir las buenas noticias. Y ahora vamos a movernos al tercer punto. Y en este quiero que podamos abrir nuestro corazón y permitir que Dios hable a cada una de nosotras. Y ese es el tercer punto y el último. Y es el por qué. ¿Por qué compartimos las buenas noticias? Ya sabemos qué noticias compartimos y ya sabemos cómo compartirlas. Pero un día estuve viendo un TEDx de Simon Sinek que dice, empieza por el por qué. ¿Por qué? Porque tu audiencia siempre se va a enganchar más cuando sabe por qué haces lo que haces. ¿Por qué sacrificas tu tiempo? ¿Por qué sacrificas tus recursos? ¿Por qué das? ¿Por qué amas a tus enemigos? ¿Por qué no mentís? ¿Por qué haces todas estas cosas que claramente a veces no tienen tanto sentido? ¿Por qué? Y ahora, en este punto quiero hacer un paréntesis antes de seguir. Y es que algunas acá, cuando yo cuente el por qué, se van a sentir identificadas. Van a decir, ese es mi por qué. Yo tengo por qué es así en mi vida también. Pero algunas acá nunca han tenido un por qué. Algunas acá no entienden el qué y no entienden el cómo.
Y yo oro y le pido a Dios que hoy esto no se sienta como algo que condena, sino como algo que invita, porque estos no son más que buenas noticias. Dicho esto, vamos a continuar. ¿Qué es nuestro porqué? ¿Cuál es la motivación de compartir las buenas noticias? Es fácil, porque no importa si al final del día sabemos un montón de teología o no, aunque es lindísimo estudiar la palabra. Pero cuando nosotros sabemos por qué amamos a Jesús y por qué tenemos certeza de que Él cambió nuestra vida, eso es suficiente para poder compartir con alguien. El porqué de nuestra fe nos ayuda a ser verdaderamente eficientes compartiendo. Más aún, nuestro porqué es el que nos va a sostener en los momentos difíciles, cuando la gente nos rechace por compartirlo, cuando pasemos por momentos difíciles y la gente dude de nuestra fe, cuando fallemos y le fallemos a Dios. El porqué es lo que nos sostiene. Cuando pensamos en el porqué, de pronto muchos vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Si no saben cuál es este pasaje, es el de la gran comisión, ¿verdad? Esta gran tarea que Dios nos da. Y dice, lo voy a leer. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En este mismo libro que estuvimos viendo en la campaña, Rick Warren nos habla acerca de que compartimos las buenas noticias por obediencia y en autoridad. Y ahí dice, ¿verdad? Él nos está dando un mandato, entonces lo hacemos por obediencia. Y nos ha dado autoridad para hacerlo porque dice, compartan lo que yo les he compartido. Y yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Vayan y hagan lo que yo les he enseñado. Pero y cuando estaba preparando esta charla, como que sentí en mi corazón que hay un paso más profundo del por qué. Hay algo todavía más grande de por qué lo compartimos. Sí lo compartimos por obediencia y sí lo compartimos con autoridad. Pero más allá de eso, lo compartimos por amor y gratitud por lo que Dios ha hecho por cada una de nosotras. Y para ver un poco cómo se ve esto, vamos a hablar de cómo vivió Jesús en la tierra. Jesús, con sus discípulos y con cada persona que se encontró, tuvo un encuentro transformador. Él invirtió en sus discípulos 3 años. Pasaba con ellos todos los días antes de darle la tarea que les dio. ¿Cómo habría sido el resultado si Jesús les hubiera dado la tarea primero? Primero, no habrían sabido qué era el mensaje que compartían. No habrían sabido cómo. Y no habrían tenido en su corazón el amor y la autoridad y el agradecimiento para poder compartir las noticias. No podemos decirle a alguien, vaya, haga, si esa persona no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Jesús encontró a cada uno de sus discípulos en donde estaban y les ofreció algo irresistible por cual dejar todo lo que conocían, todo lo dejaron, porque lo que Jesús les ofreció era valioso. Nosotros no compartimos el evangelio porque es un requisito para la salvación.
No compartimos el evangelio para ganarnos la aprobación de Dios o el amor de Dios, porque en todo caso eso no se gana, eso se recibe. Compartimos el evangelio porque hemos sido transformadas, porque nuestra vida ha cambiado, porque el Señor ha hecho cosas en cada una de nosotras. Compartimos el evangelio porque estamos profundamente enamoradas de aquel quien nos salvó. Compartimos el evangelio porque nuestro libro está, nuestro nombre, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y a través de él tenemos vida eterna. Compartimos las buenas noticias porque queremos que otras personas tengan acceso al Dios que ha cambiado nuestras vidas. Yo personalmente comparto las buenas noticias porque Dios me ayudó a dejar una vida de fiesta vacía y sin propósito, que lo único que me dejaba era una goma los domingos. Él me ayudó a dejar de tomar en exceso, me ayudó a dejar de fumar. Él me enseñó que vale la pena obedecer por amor y no por obligación. Él me enseñó que el sexo casual no tiene nada de casual. Y él me enseñó que el amor sacrificial es el que es amor real. Él me enseñó que de verdad hay más en dar que en recibir. Y que el perdón es de las cosas más hermosas que podemos tener en nuestra vida. Él me enseñó porque aún en los momentos, yo comparto el evangelio porque aún en los momentos más difíciles de mi vida, Él es el que me ha sostenido. Porque Él restauró mi corazón, porque Él restauró mi relación con mi mamá. Cuando yo pensaba que no podíamos hacer nada más para estar bien. Y aquí está ella sentada. Que muchos en esta iglesia y muchos en mi iglesia pasada orábamos por ella todo el tiempo y cuando se la topaban le decían: ay, usted es la mamá de doña Adri, vieras cuántos años oré por usted. Yo comparto las buenas noticias porque Él me enseñó a reconciliarme conmigo misma cuando yo no sabía cuál era mi valor. Porque Él ha cambiado mi carácter. Porque me ha bendecido en los momentos más difíciles. Porque cuando perdí a mi papá, ha sido el momento más difícil que he pasado en mi vida. Pero pienso que pasó de la manera más dulce que podría haber pasado porque nunca me sentí sola. Yo comparto el evangelio porque Él es mi proveedor, porque Él es mi amigo, porque Él es mi refugio, porque Él es mi soporte, porque Él es mi defensor, porque Él es mi salvador. Y porque me ama de tal manera que me ayuda a amar a otras personas mejor. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus porqués? ¿Cuáles son las razones por las que vos quisieras compartir esto con alguien más? No por religiosidad, no por pensar es que se va a ir al infierno. No, es por pensar, hay una vida tan abundante en esta relación con Jesús. Una vida tan abundante aquí en la tierra que tiene trascendencia eterna. ¿Cuál es nuestro porqué? En la Biblia hay montones de historias lindísimas de personas que entendieron su porqué. Y vamos a ver muy por encima 3 historias para entender un poco mejor este punto, no solo tal vez de mi perspectiva. Y la primera que les quiero hablar es la historia de la mujer samaritana. Tal vez aquí algunos la conozcan, tal vez otros no. La mujer samaritana era una mujer de mala reputación. Una mujer que tenía tan mala reputación por sus relaciones con hombres que decidió que la hora para ir a coger agua al pozo
era la hora a la que nadie iba, que era el mediodía porque hacía mucho calor. Entonces ella siempre iba, ¿verdad? Como tratando de que nadie la viera para que nadie la juzgara. Y llegó ahí al pozo y se encontró con Jesús cara a cara. Y él le dijo en pocas palabras, yo te conozco. Bueno, en muchas palabras porque es la conversación más larga que ha sido grabada en la Biblia, pero le dijo simplemente te conozco. Sé que sos de mala reputación y sé por qué, pero yo soy el agua que estás buscando. Y si bebes de mí, nunca más vas a tener sed. Y ella en ese momento tuvo lo que ahora estamos hablando, un encuentro personal con Jesús, que transformó su vida para siempre. Y tanto fue así, que ella salió de ese lugar y fue a Samaria. Y dice que le contó a todo el pueblo lo que ha pasado. Y dijo, he conocido al Salvador. Y amo este personaje porque es la primera mujer evangelista de la Biblia. Ella contó su testimonio y dice la Biblia que todo el pueblo de Samaria creyó en Jesús. ¡Wow! Todo el pueblo. Ella no sabía, no era una maestra de la ley, no sabía un montón de cosas, lo único que tuvo fue un encuentro personal con Jesús. Ella había entendido su porqué. ¿Qué tal la historia de Saulo antes de ser Pablo? Alguien que mataba a cristianos para vivir. Pero tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida cambió para siempre. Y pasó de ser un hombre que mataba a cristianos a un hombre que compartía el evangelio de Jesús y que vivió su vida entera y que lo apedrearon y lo llevaron a la cárcel y lo rechazaron y no dejó de compartir la historia de Dios hasta el último día de su vida. Y gracias al Espíritu Santo y a Él que se dejó usar, tenemos muchos de los libros del Nuevo Testamento. Cartas que nos infunden aliento, que nos dan guía. ¿Por qué? Porque él un día tuvo un encuentro con Jesús y de ahí en adelante entendió su porqué y siguió compartiendo las buenas noticias. Y la última es la historia también de Pablo con el carcelero, que a mí me parece interesante porque, ¿verdad? Cuando Pablo lo metieron a la cárcel con Silas, ellos empiezan a adorar y adorar y adorar, y de pronto las paredes de la cárcel se caen. ¿Verdad? Yo me imagino ese pobre carcelero, ¿verdad? Petrificado con todos los presos sueltos y además las cadenas se rompen. Entonces yo me imagino que se van a ir todos y me van a matar, digamos. Si no me matan, por lo menos me despiden. Y ellos le dicen, no, no vamos a ir a ningún lado. Y solo esa pequeña cosa, ese pequeño testimonio que Pablo y Silas le dieron al carcelero, hizo que la vida del carcelero cambiara para siempre. Y él empezó a creer en Jesús y toda su familia empezó a creer en Jesús. Entonces, si queremos compartir el evangelio de la mejor manera, tenemos no solo que saber de qué se trata y cómo se comparte, sino por qué este evangelio es digno de ser contado. Y muy importante, igual que Jesús, tenemos que estar dispuestas a invertir en la gente. Tenemos que estar dispuestas en invitar a la gente a nuestra casa, a compartir con nosotros, a ser parte de nuestras vidas, a estar para ellas cuando están pasando un mal momento, a no juzgar, a no poner juicio, a no traer competencia y comparación. Porque es en esos lugares en donde abrimos el espacio para que la persona tenga un encuentro con Jesús. En esta conferencia vimos como hablamos al principio, vimos 3 cosas. Hablamos de nuestra identidad, de nuestro propósito y de nuestro llamado. Y voy a hacer como un resumen de estas 3 cosas para que entendamos por qué hicimos ese orden en los temas.
Tenemos una identidad en Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, somos hechas hijas amadas. En el folleto que ustedes tienen en la página 44, van a tener un espacio para poner, donde vienen un montón de promesas de qué significa ser una hija de Dios. Promesas de qué adquirimos cuando empezamos una relación con Jesús. Las invito a leerlas después y a memorizar estas verdades para que puedan realmente saber cuál es su identidad. Pero nuestra identidad es importante porque nosotros no podemos ejercer nuestro propósito y nuestro llamado si primero no hemos entrado en una relación con Dios y hemos permitido que Él sea quien defina nuestra identidad. Número 2, tenemos un propósito. Y nuestro propósito es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con cada cosa que hacemos. Y es justamente nuestro testimonio, el propósito de glorificar a Dios el que nos da testimonios y experiencias para compartir. Y por último tenemos un llamado, que son las buenas noticias que hemos recibido. Yo quisiera y anhelo en el fondo de mi corazón que cada una de nosotras acá entendamos que a través del sacrificio de Jesús somos hijas amadas, con propósitos eternos y con un llamado, no solo para nuestra propia vida, sino para la vida de otras mujeres. Hechas para más se llama hechas para más, porque ninguna de nosotras fue hecha para quedarse sentada, para pasar desapercibida. Nosotras fuimos hechas para salir y brillar la luz de Dios. Y entonces quiero dejarlas con un reto hoy. Y es que compartamos ese amor, pero pasemos tiempo con nuestro Creador para que entendamos bien por qué. Eso es lo que nos va a dar una conversación genuina, transparente y real con la gente a la que queramos compartirle quién es Dios en nuestras vidas. Yo sé que tal vez hayan algunas acá que nunca han atendido ese llamado, que tal vez nunca han sentido, se han sentido hijas amadas o nunca han siquiera tenido fe para creer. Y si vos sos una de esas, yo te quiero invitar a que permitas que Dios trabaje en tu corazón y que puedas abrir un espacio para que Dios entre en tu vida. Esta es la mejor noticia. Y hoy es el día presente siempre es el mejor día para tomar la decisión de dejar entrar a Jesús. Yo les prometo que no hay ninguna decisión más importante que esta. Entonces, si vos sos una de esas, te queremos ahora invitar a pasar a adelante si querés oración. Y si vos sos una de las personas que tal vez ya conoces a Dios y ya caminas con Él, pero tal vez de alguna manera todavía no estás ejerciendo tu llamado, todavía no estás ejerciendo tu propósito y querés que Dios te empodere o querés orar, te relacionaste con algo de la charla y querés orar, yo voy a invitar a Amy a orar por nosotras para cerrar la conferencia y voy a invitar al equipo de adoración para que podamos orar juntas antes de terminar. Y si quieren se pueden poner de pie y